En las visiones del apóstol Juan, en la isla de Patmos, se levantó un misterio tan oscuro que estremeció los cielos y la tierra. El cielo se abrió y los vientos rugieron sobre las aguas. El mar embravecido, símbolo de pueblos y naciones en agitación, comenzó a retorcerse como si algo oculto buscara emerger desde lo más profundo del abismo. Y entonces Juan lo vio, una criatura terrible, imposible de describir con palabras humanas. De las olas surgió una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, adornada con coronas que proclamaban poder y autoridad. Cada cabeza estaba marcada con nombres blasfemos, un desafío directo al Dios eterno. Era una imagen monstruosa, un híbrido de todo lo temido: cuerpo de leopardo, patas de oso, fauces de león. Una bestia que no pertenecía ni a la tierra ni al cielo, sino al reino del caos. Pero detrás de esta visión estaba el gran dragón escarlata, Satanás mismo, el adversario de Dios desde el principio de los tiempos. Sus 7 cabezas representaban los grandes imperios que a lo largo de la historia habían oprimido al pueblo de Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el último reino de la rebelión. Y sus 10 cuernos eran los reyes, que al final de los tiempos entregarían su fuerza hacia este sistema de maldad. Fue este dragón quien otorgó a la bestia su poder, su trono y su autoridad sobre las naciones. Un acto de transferencia diabólica que selló la alianza oscura entre el cielo caído y la tierra dominada por la mentira. Y entonces, el mundo entero, cegado por el asombro y el miedo, se inclinó ante ella, diciendo con voz unánime: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La primera bestia. Poder absoluto. Apocalipsis 13:1-10. La primera bestia se levantó del mar embravecido, y su sola aparición hizo temblar la tierra. Su aspecto era un enigma aterrador: cuerpo semejante al de un leopardo, pies como los de un oso, y boca como la de un león. No era un capricho de la visión. Cada rasgo evocaba imperios pasados, que en su tiempo dominaron al mundo. El leopardo recordaba la rapidez y expansión de Grecia bajo Alejandro. El oso evocaba la fuerza implacable de Persia. Y el león, con su rugido de conquista, simbolizaba el poder y la arrogancia de Babilonia. En esta bestia se concentraba la suma de todos los imperios de la historia. Era como si el dragón hubiera fundido en un solo ser a cada reino que alguna vez esclavizó al hombre, reuniendo toda la soberbia humana en un trono de maldad. El dragón le dio autoridad, y la bestia recibió poder para gobernar a las naciones por 42 meses. Durante ese tiempo, su boca blasfemó contra el Altísimo. Se atrevió a desafiar al Dios del cielo, levantando insultos contra su nombre, contra su morada, y aún contra los que reinan junto a él. Su autoridad no conocía límites. Extendió su sombra sobre cada pueblo, cada lengua, cada nación. Y el mundo entero se inclinó ante ella, como hipnotizado, proclamando con admiración ciega: ¿quién podrá resistir a la bestia? Los que no estaban escritos en el libro de la vida se adoraron a este monstruo, seducidos por su grandeza, confundidos por su dominio. No veían en ella maldad, sino poder. No veían engaño, sino fuerza. Pero en verdad no era un simple reino. No era un trono más entre los de la tierra. Era la materialización de un sistema global de rebelión contra Dios. Una máquina de poder político, militar y espiritual, levantada no para gobernar con justicia, sino para desafiar la verdad eterna y arrastrar a la humanidad hacia la oscuridad.
La segunda bestia, el falso profeta. Apocalipsis 13:11 a 18. Pero Juan vio algo más. No era suficiente con la primera bestia que surgió del mar. Ahora, de la tierra misma, se levantaba otra criatura. Y esta visión no era menos perturbadora. Parecía un cordero, inocente, frágil, manso. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, como si quisiera imitar la pureza y la santidad del verdadero Cordero de Dios. Pero su voz no era la de un pastor, ni la de un mensajero celestial. Era la voz del dragón. Cada palabra destilaba mentira. Cada frase llevaba veneno, cada enseñanza ocultaba la astucia del adversario. Este ser era el falso profeta, la cara religiosa del sistema. Su misión no era conquistar, con espadas ni con ejércitos, sino con engaños. Él se disfrazaba de espiritual, de piadoso, de guía confiable, pero en su interior albergaba el espíritu del mismo Satanás. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. No era independiente, sino su vocero, su profeta, su predicador. Y con señales y prodigios fascinaba a las multitudes. Los cielos parecían responder a su mandato. Fuego descendía delante de los hombres, como si Dios mismo lo respaldara. Pero todo era un espectáculo de engaño. Las multitudes lo miraban y se inclinaban ante él, convencidas de que aquel poder era verdadero. Y así, con palabras suaves y señales deslumbrantes, arrastraba naciones enteras hacia la adoración de la primera bestia. Se levantó entonces una imagen en honor a la bestia del mar. Un ídolo, un símbolo de devoción obligatoria. No era opcional. Se decretó que todos debían rendirse ante esa imagen, so pena de muerte. El culto falso se impuso con violencia, y aquel que se negara sería condenado. Era la trampa perfecta, la religión falsa sirviendo a la política corrupta. El engaño espiritual reforzando la opresión del sistema. El cordero falso revelaba su verdadero rostro. Un siervo del dragón, el gran engañador del fin de los tiempos. Y llegó el momento decisivo. El falso profeta obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente. Nadie podría comprar ni vender si no tenía la marca. El mundo entero quedó atrapado en un sistema de control y opresión sin escape. La marca representaba una lealtad absoluta al sistema del dragón, el hombre poniéndose en el lugar de Dios. Y Juan escuchó el número de esa marca. 666. El número del hombre, el número de la bestia. El escenario estaba listo. Las piezas del plan del mal se habían alineado. El dragón, la bestia del mar y el falso profeta, unidos en una sola voluntad, formando una trinidad oscura, una parodia blasfema del Dios verdadero. El dragón imitando al Padre, reclamando autoridad. La bestia del mar imitando al Hijo, ejerciendo dominio sobre pueblos y naciones. Y la bestia de la tierra, el falso profeta, como un espíritu engañoso que imita al Espíritu Santo, guiando a las multitudes, pero hacia la perdición. Todo estaba preparado para la gran prueba. La humanidad entera había sido llevada al límite, adorar al sistema del dragón, o morir. Los templos falsos se llenaron de adoradores. Los mercados se cerraron a los que no tenían la marca. Los gobernantes se inclinaron ante el poder del monstruo. Era el tiempo de la decisión final, un momento en el que la fe de los santos sería puesta a fuego y espada. La Escritura lo proclama. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Un llamado solemne resonaba en medio de la oscuridad. Resistir hasta el fin, aunque el mundo entero se incline, aunque la amenaza sea el hambre, la persecución o la muerte misma. Los fieles no podían ceder,
porque sabían que más allá del terror de la bestia, esperaba la gloria del Cordero vencedor. El Apocalipsis no termina en la victoria de la bestia, porque lo que Juan contempló en su visión no es el pasado, sino el futuro. Un tiempo aún por venir, cuando el mundo se encuentre bajo el dominio del dragón y sus siervos. Entonces los cielos se abrirán, y el Hijo del Padre, Jesucristo, aparecerá con poder y majestad, ya no como el Cordero inmolado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, con muchos diademas sobre su cabeza, y con los ejércitos celestiales siguiéndole en gloria. Con el soplo de su boca y la espada de su palabra, juzgará a las naciones y derribará a la bestia y al falso profeta. Ellos no escaparán, ni se ocultarán. Serán apresados en el día señalado y arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ese será el fin de su reinado de terror, el día en que el impostor caiga ante la majestad del verdadero Rey. Y entonces el reino de Dios se establecerá sobre toda la creación. El llanto dará paso a la alabanza. La oscuridad será vencida por la luz, y la mentira se desvanecerá ante la gloria de aquel que es la verdad eterna. La visión de Juan no es solo un relato del futuro, es una advertencia viva para el presente, porque ya hoy vemos cómo la mentira busca disfrazarse de verdad, cómo el mal se presenta con apariencia de bien, y cómo los sistemas del mundo intentan ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. El dragón es Satanás, siempre activo, siempre maquinando, buscando devorar y engañar. La bestia es más que un símbolo. Es todo sistema político y global que busca controlar, someter y gobernar sin Dios. Es el poder de los grandes gobernantes, de las naciones que imponen su dominio, y de quienes manejan las grandes tecnologías que influyen en la vida de millones. El falso profeta no es una figura lejana, sino el reflejo de todo engaño religioso que arrastra multitudes, que mezcla lo santo con lo profano, y desvía a los hombres de la verdad del Evangelio. Y la marca de la bestia no es solamente un número grabado en la piel, es una decisión en el corazón, rendirse al sistema de este mundo, aceptar sus mentiras, vivir según sus valores de corrupción y poder, en lugar de permanecer fieles al Señor. Cada elección diaria puede ser un pequeño sí a Dios o un sí al dragón disfrazado. Por eso, este mensaje es un llamado urgente. Estar firmes, no claudicar, no vender nuestra fe al precio de la comodidad o el miedo. La Escritura lo dijo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es la perseverancia en medio de la prueba, la fidelidad cuando todo alrededor presiona, la esperanza cuando parece que la oscuridad triunfa. Pero no debemos temer, aunque el mal se levante con fuerza, aunque el dragón rugiente parezca dominar, el final ya está escrito. El Cordero vencerá, el reino de Dios prevalecerá, y los que confían en él tendrán la victoria eterna. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir descubriendo más relatos bíblicos llenos de verdad, misterio y esperanza, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta. Tu apoyo es muy importante para que este proyecto siga creciendo y podamos llevar la palabra de Dios y estas historias a muchas más personas en todo el mundo. Déjame también tu comentario. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué enseñanza te dejó para tu vida espiritual? Tus palabras son valiosas, porque juntos podemos crecer en lo espiritual, aprender más de la palabra y edificar la fe de toda una comunidad. Y antes de despedirme, quiero darte esta bendición. Que la paz de Cristo llene tu corazón, que la luz de su verdad ilumine tu camino, y que tu fe permanezca firme aún en medio de la prueba. El Cordero vencerá, y los que confían en él
tendrán la victoria eterna. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima Enseñanza Bíblica.